Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast. Y el día de hoy quiero hacer la nota de que ya casi terminamos el año. Posiblemente esto lo escuches después o en algún momento de todo el año siguiente, pero al menos a este punto en el que estoy grabando este episodio es casi el final del 2023 y ha sido toda una aventura el hecho de llegar hasta aquí y hacer crecer este proyecto. No me queda más que agradecerte por haberme acompañado durante este año en todas estas aventuras. Y no quiero dejar pasar de que también en el siguiente año vienen muchísimas cosas más. Por ahora quiero también invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, a que me des me gusta, compartir y que hagas difusión de este podcast para que nuestra comunidad siga creciendo y sigamos avanzando para más proyectos bonitos. Y el día de hoy, pues, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que a lo mejor a muchos les resuena, pero que tal vez no les hace tanto hincapié o no les resuena tanto. Pero quiero compartirles cómo es que he vivido tantos años siendo una persona con discapacidad. Según los diccionarios y según las grandes empresas y asociaciones, una persona con discapacidad en realidad es una persona con capacidades diferentes para poder desempeñarse en el día a día, lo que esto conlleva en que algunas ocasiones necesite un apoyo extra o una persona que sea su mano derecha para poder desempeñarse en actividades básicas o en actividades que para otros son tareas comunes. Yo soy ya oficialmente ante el gobierno y ante la sociedad, siempre he sido una persona con discapacidad, pero pues nunca he hablado como tal, al menos no en este espacio, de qué significa la discapacidad para mí. Durante todo este año y el año pasado, una fracción del año pasado, fue un tanto complicado el hecho de explicar mi discapacidad, de dónde viene y por qué la percibo de esa forma. Y esta concepción de la discapacidad la tengo formándose desde que era muy niña. Desde que era muy niña me he enfrentado a diferentes situaciones no muy cómodas para muchas personas y en las cuales he tenido que vivir gran parte de mi vida en el hospital o al menos bajo tratamientos que me hacen sentir un tanto enferma o que me desgastan o que me hacen visitar mucho más seguido el hospital. Esto hacía que por visitar al médico, por estar en mis tratamientos o estar en una y otra sesión de terapia, pues obviamente me ausentaba mucho de la escuela, casi no salía a jugar, no socializaba mucho, los pequeños grupos de personas con los que me reunía en la escuela así se quedaban o no pasaban de ahí. Y conforme fui creciendo, obviamente, bueno, cuando era niña sí me acomplejaba un poco porque yo quería ser como el resto de los niños, ¿no? Salir a correr, brincar, estar en un charco, hacer de todo para todo, pero pues yo no podía y eso me causaba mucha tristeza y me hacía compararme mucho con los demás niños. Me hacía sentir triste, me sentía como que pues yo no era parte de nada, ¿no? Pero pues obviamente para mí ya era normal el hecho de asistir al médico, el hecho de estar tanto tiempo hospitalizada también ya era muy normal para mí, era parte de una rutina y a otros les parecía extraño y siempre venía la parte de pobrecita. Ahorita les explico por qué esa parte me molesta mucho, pero siempre era pobrecita niña no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no tiene una vida normal, etc. Pero para mí, Luisa, el hecho de estar en un hospital, visitar médicos y todo, era normal.
para mí era eso parte de mi vida normal. Era lo que me hacía ser la persona que era y no le veía nada malo, sino que lo veía parte de mi día a día, el hecho de estar en un hospital, tomando medicamentos, cuidándome de no accidentarme, de no golpearme, de ir a terapias, de ir a rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme fui creciendo, pues obviamente mis visitas al hospital a veces eran muy frecuentes o a veces eran un poco más retiradas, pero yo seguía con la misma rutina y siempre me hacían la pregunta de ¿no te sientes mal? Y al principio sí decía que sí, pero ya después como que cambió mucho mi percepción y empecé a explicar que pues era normal para mí, estaba cuidando mi salud, estaba viendo por mí y estaba viendo pues para poder desempeñarme en el día a día, ¿no? Em, no le veía nada malo y sigue siendo sin ser nada malo, pero era parte de mi día a día, no era mi rutina como tal. Entré a la universidad y me topé con una persona que ahorita ya no está en mi vida, pero que le agradezco mucho. Esa persona me hizo entender, ahora sí, con mucha conciencia, que mi discapacidad era física más no mental, y aunque tuviera una discapacidad física, nada me impedía, absolutamente nada me impedía ser y hacer las cosas. Esta idea al fin la pude aterrizar en mi vida porque entré a estudiar una carrera donde se me exigía mucho físicamente. Esta carrera yo creía que era mi carrera de vida, era mi profesión de vida, pero por unas y otras situaciones no pude desempeñarla y no pude terminarla y me dolió muchísimo. Pero esa idea la tuve que aterrizar sí o sí en mi cabeza cuando entré a la universidad y gracias a esa persona que la entendí muy bien. Obviamente esto ya lo venía escuchando durante toda mi vida. Mis médicos, mis padres, mis hermanos, alguna que otra persona me decían, es que tú tienes una discapacidad física, no una discapacidad mental, y aunque tengas una discapacidad física, te puedes desempeñar en muchas otras cosas. No hay impedimentos, nada más tú te lo impides. Y al principio, pues obviamente no eres una pequeña criatura del cielo y no la entiendes, no la crees, pero conforme fui creciendo, fue como que se arraigó en mi persona, en mi mente, y hacía varias cosas, o me animaba a hacer otras tantas, pero cuando entré a la universidad fue cuando me animé a hacer muchísimas, muchísimas más cosas. Ahí empezó a cambiar mucho mi mentalidad, de que por ser una persona con discapacidad, en realidad era una persona como cualquier otra, con formas de hacer o con métodos diferentes de hacer las cosas para vivir un día. Obviamente me costaban más o me siguen costando más que a otras personas, pero tengo la misma o más capacidad que otras personas para hacer las cosas del día a día y de un trabajo. Entré a otra carrera, encontré personas increíbles que en vez de verme como un pobrecita, en realidad me veían como, híjole, qué pesado, pero qué valor de hacer las cosas, ¿no? Esas personas, pues son mis amigas de la universidad que jamás me cuestionaron mi discapacidad. Sí les dio curiosidad, se las expliqué, pero de ahí en más jamás volvimos a tocar el tema, jamás volvimos a cruzar por esos terrenos y siempre me vieron como una persona normal, como lo soy y como lo seguiré siendo durante toda mi vida. Obviamente sí tenían cuidados conmigo, como yo también lo tenía y lo sigo teniendo, pero jamás, jamás, jamás me hicieron sentir menos, jamás me pobretearon y jamás dijeron que yo no podía, jamás. Y estoy sumamente agradecida con esas personitas porque jamás me hicieron sentir menos como otras personas lo hicieron. Me gradué, salí a trabajar al mundo laboral y me encontré con muchas empresas y muchas entrevistas en donde su principal tope para no contratarme era mi discapacidad. Otras personas me daban la oportunidad, pero pues después era como un arrepentimiento, pues porque yo tenía otras formas de moverme o hacer y pues obviamente se descartaban las oportunidades. Pero donde sí se me marcó mucho fue en mi último empleo formal, por así llamarlo, porque en realidad todos los trabajos son formales, pero en realidad en mi último trabajo donde duré más tiempo que en otros lados
fue un choque impresionante de muchas cosas. Para empezar, obviamente, pues desde mi entrevista fue el hecho de que me preguntaran si no tenía algún impedimento para poderme mover y trabajar. Obviamente mi respuesta siempre fue no, y si yo lo llegara a necesitar, yo se los iba a expresar plenamente para poder hacer las cosas, ¿no? Es lo más honesto de mi parte. Pero dentro del ambiente laboral era como que muy curioso cómo es que algunas personas jamás me preguntaron de mi discapacidad. Sí sabían un poco la historia, pero jamás me preguntaron sobre mi discapacidad o me hicieron sentir menos. Hasta que llegó el punto en el que teníamos que realizar acciones específicas para instituciones que tratan a las personas con discapacidad, en donde se marcó mucho una diferencia. Fue en ese tiempo en el que dije, ¿cómo es posible que sigamos metiendo estigma en este tema cuando en realidad lo que nosotros como publicistas, como personas que trabajan con medios, redes y espectaculares, no podamos mover ese estigma que tenemos sobre las personas con discapacidad? Fue un golpe muy fuerte de realidad porque vi que incluso había personas superiores a mí en las que yo confiaba que me seguían viendo como una persona así con discapacidad y que tenían que tener muchísimo más cuidado, pero no de una forma sana, sino de estigma conmigo. Y por más que hice, por más que deshice, por más que hablé, peleé, todo, jamás, al menos desde mi punto de vista, jamás pude quitar el estigma tan grande que pusieron sobre mi persona. Y fue muy cansado, muy cansado el hecho de tratar de voltear esa versión, de quitar esa sombra o ese velo transparente que me cubría por el estigma tan grande que terminé agotada mentalmente y decidí ya no hablar del tema, ya no tocarlo, ya nada. Por otro lado, también dentro de esa empresa, dentro de ese trabajo, me encontré personas increíbles también que, como ya les dije, jamás me hicieron menos, jamás me trataron por mi estigma y jamás me cuestionaron absolutamente nada. Me sentía parte de una comunidad laboral y eso es una de las cosas más increíbles que pueden hacer por cualquier persona, ya no con una persona con discapacidad, sino por cualquier persona. Cuando te integran a un ambiente laboral en donde eres una persona, puramente una persona, y no etiquetas y no estigmas, no nada. Entonces yo era muy feliz en ese entorno, con esas personas con las que trabajaba, al menos con las que estaba conviviendo diario, porque jamás tuve ese estigma, jamás me trataron con pincitas ni nada, sino que yo era otra persona más dentro de ese grupo de personas importantes, peones importantes de la empresa, que se movían para poder sacar el resultado y lo que nos pedían. Y creo firmemente que todos deberíamos de hacer eso con todas las personas que tienen discapacidad. Tratarlas como cualquier otra persona que tiene habilidades, que tiene capacidades, que tiene virtudes, valores y también cosas malas, porque no puedo decir que somos unos santos o que son santos, o al menos yo no puedo decir que soy una persona santa, pero al menos que nos traten por igual. Lo que trato de darles a entender es que la inclusión no sea momentánea, que no sea porque sale en la televisión una campaña de esa empresa tan grande que da ayuda física y de terapia y de todo para las personas con discapacidad. No, sino que sea todo el tiempo, que hagamos conciencia de que las personas con discapacidad en realidad son personas con capacidades diferentes como todos los demás y de que pueden hacer las cosas como todos los demás y que si necesitan un poco de ayuda extra es porque todos también la necesitamos hasta cierto punto, pero que nuestra inclusión sea en todo momento y que no sea en específicas temporadas del año, porque lo único que estamos demostrando es nuestro analfabetismo y nuestra ignorancia ante el tema y ante la realidad de que todos formamos parte de una sociedad muy fuerte y que somos pilares también a veces de familias, de grupos y de lo que sea, ¿no? Yo los invito a todos ustedes a que se informen de que si conocen a alguien con discapacidad,
que lo hagan partícipe también de todo lo que están haciendo, de lo que hay en su entorno. Si están trabajando y conocen a alguien adentro de su ambiente laboral que tenga una discapacidad, inclúyanlo, háganlo parte de ese ambiente laboral, porque no saben cuánto se los van a agradecer de que los vean como personas con su esencia de persona que son y con sus capacidades y no por ese velo transparente que la sociedad se ha encargado de poner sobre ellos o sobre nosotros, ¿no? Al final de cuentas, esto es una labor de día a día, no de un momento, y es un trabajo en conjunto que aunque haya asociaciones que están luchando o están tratando de hacerse visibles para poder hacer la inclusión de todo el tiempo y no momentáneo, pues también proviene de nosotros, ¿no? Hay que cooperar, hay que hacerlo porque nunca sabemos en qué momento nos va a tocar cruzar por esa situación o que alguien cercano a nosotros atraviese por situaciones así. Entonces, los invito a ser incluyentes, los invito a hacerse conciencia, los invito a ser más abiertos, ¿no? A ser más amplios de mente, más amplios de panorama y de que sean ese cambio, esa pequeña chispa o pequeño granito de arena que ayuda a hacer el cambio contra estos estigmas que nos han calado hasta los huesos a muchas personas. Y antes de terminar, quiero contarles por qué me molesta mucho el pobrecita. A mí personalmente me molesta mucho que usen esa palabra porque no me ayuda en nada, no me apoya en nada y lo único que hacen es ponerme otra etiqueta más sobre mí de algo que yo no soy. No soy una pobre persona. Yo sé que es la primera reacción natural de todos, porque a todos nos educaron de esa forma, pero en realidad el hecho de decir pobrecita o pobrecito no le ayudas en nada y que si no le aportas en nada a la otra persona, no tiene caso que la digas, ¿no? O sea, si lo que buscas es retribuirle algo, hacerle un apoyo o mostrarle un poco de apoyo a la otra persona, omite esa palabra porque en realidad no le aportas absolutamente nada a nadie con esa palabra. Y a mí desde muy niña me molestaba mucho que me pobretearan, por así decirlo, porque a pesar de ser una persona con capacidades diferentes, yo era muy rica en capacidades y habilidades para poder desempeñarme como lo estoy haciendo hasta ahora. Entonces, si no vas a aportarle nada a la persona, omítete esos comentarios y evita ese tipo de situaciones. Y sin más, pues no me queda más que invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales, a que le den me gusta, compartan, a que dejen sus comentarios y a que me sigan en todo momento porque van a seguir viniendo muy buenos episodios. Y sin más, les mando muchos corazoncitos de agradecimiento, muchos abrazos calientitos, llenos de afecto y pues nos vemos en un siguiente episodio. Bye.